Antes de empezar, accede a contenido exclusivo en nuestra comunidad de Skool, donde encontrarás audiolibros y materiales de alto valor diseñados para acelerar tu aprendizaje y mejorar tus resultados. Y síguenos en TikTok e Instagram como José Tineo Oficial para no perderte nada. ¿Estás perdiendo dinero en trading y no lo sabes? Bienvenido a esta serie. Se llama ¿Estás perdiendo dinero en trading y no lo sabes? Y antes de que empiece el primer episodio, quiero explicarte por qué existe esta serie, por qué la construí y para quién es. Hay una conversación que tengo constantemente con traders de mi comunidad. No la conversación de las estrategias, no la de los indicadores, no la de qué señal usar o qué time frame analizar. La otra conversación, la que pasa cuando alguien lleva semanas o meses o incluso más tiempo operando, estudiando, intentando, y los resultados no se parecen a lo que esperaban. Y cuando les pregunto qué creen que está fallando, la respuesta casi siempre señala afuera. La estrategia, el mercado, la mala suerte, las señales, y yo los escucho. Y entonces les hago una pregunta que casi nadie les había hecho antes. ¿Revisaste cuántas de tus pérdidas vinieron de decisiones que estaban fuera de tu plan? El silencio que sigue a esa pregunta dice más que cualquier respuesta, porque la mayoría nunca lo había calculado, nunca había separado las pérdidas del plan de las pérdidas fuera del plan. Todo era pérdida. Todo tenía una explicación externa y el problema real seguía invisible. Esta serie existe para cambiar eso. Son 5 episodios, 5 conversaciones directas sobre algo que nadie habla con suficiente claridad en el mundo del trading. El episodio 1 te va a mostrar exactamente qué está produciendo tus pérdidas sin que lo sepas. El episodio 2 te va a explicar por qué sigues repitiendo los mismos errores aunque ya los conoces. El episodio 3 te va a mostrar el patrón que tienen en común todos los traders que no logran salir del ciclo de pérdidas. El episodio 4 te va a revelar los errores que cometes y que son tan sutiles que nunca los reconociste como errores. Y el episodio 5 te va a dar el camino concreto para salir de todo eso. No con motivación, no con frases vacías, con estructura real, con pasos concretos, con lo que realmente funciona. Esta serie no es para el trader que acaba de empezar y todavía no sabe nada. Es para el trader que ya sabe, que estudió, que intentó, que tiene conocimiento real y que aún así sigue perdiendo más de lo que debería. Si eso te describe, estás en el lugar correcto. Una cosa más antes de que empiece, lo que vas a escuchar en estos 5 episodios no siempre va a ser cómodo, porque la verdad sobre por qué pierdes dinero en trading implica mirarte honestamente, sin excusas, sin señalar afuera. Y eso, para muchos, es lo más difícil de todo el proceso. Pero también es lo único que produce cambio real. Soy José Tineo y esto empieza ahora. Para solo un momento. Quiero preguntarte algo que probablemente nadie te ha preguntado directamente. ¿Cuánto dinero llevas perdido en el trading? No el número de hoy, no el de esta semana, el número real, el acumulado desde que empezaste. Tómate un segundo, calcúlalo. ¿Lo tienes? Bien. Ahora pregúntate algo más difícil. ¿Sabes exactamente por qué perdiste ese dinero? No en términos generales. ¿Sabes exactamente qué decisiones, en qué momentos específicos produjeron esas pérdidas? Si la respuesta es no, o si la respuesta es más o menos, este episodio es para ti. Porque hay algo que la mayoría de los traders nunca descubren, que una parte importante de sus pérdidas no vienen de donde creen, no vienen del mercado, no vienen de la estrategia, no vienen de la mala suerte, vienen de algo invisible, algo que está pasando en cada sesión, sin que lo notes, y hoy vamos a nombrarlo. Soy José Tineo y esto empieza ahora. Antes de continuar, quiero decirte algo. Si ya escuchaste mi contenido sobre psicología del trading, si ya sabes de los enemigos internos, del miedo, la avaricia, la ansiedad, lo que viene hoy es diferente. Allá hablamos de cómo controlar la mente cuando ya sabes que el problema está dentro. Aquí vamos a hablar de algo que viene antes, de por qué estás perdiendo dinero sin darte cuenta todavía, de las pérdidas que no ves, de los patrones que no reconoces, de las decisiones que crees que son lógicas y que en realidad te están destruyendo la cuenta. Esto no es repetición de lo anterior, es el diagnóstico que necesitas antes de poder aplicar cualquier solución. Parte 1, ¿por qué no sabes realmente por qué pierdes? Hay una conversación que casi ningún trader tiene consigo mismo, una conversación honesta, no la de después de perder donde buscas excusas, no la de después de ganar donde te felicitas, la conversación donde te sientas y miras los números de verdad y te preguntas, ¿qué está produciendo realmente mis pérdidas? La mayoría de los traders nunca tiene esa conversación. ¿Por qué? Porque la respuesta honesta duele y el cerebro es muy bueno evitando el dolor, muy bueno fabricando explicaciones que protegen el ego. Cuando pierdes una operación, ¿cuál es la primera explicación que aparece en tu cabeza? El mercado estaba raro hoy.
hoy. La señal era buena, pero el precio hizo algo inesperado. El timing estuvo mal, fue mala suerte. ¿Verdad que suenan familiares esas frases? Todas tienen algo en común. Todas señalan afuera, al mercado, a la señal, al timing, a la suerte. Ninguna señal adentro. Y aquí está la verdad que nadie te dice con suficiente claridad. Hice un ejercicio con varios traders de mi comunidad. Les pedí que revisaran sus últimas 30 operaciones, no para evaluar la estrategia, para responder una sola pregunta. ¿Esta operación siguió completamente el plan? ¿O hubo algo que hice diferente a lo que el plan indicaba? ¿Sabes cuál fue el resultado promedio? Entre el 60 y el 70% de las pérdidas grandes venían de operaciones donde el trader se había desviado del plan. No todas las pérdidas, pero sí las más grandes, las que más dolían, las que borraban lo ganado en días anteriores. Y cuando les mostré ese número, el silencio era siempre el mismo, porque en el fondo ya lo sabían, solo que nunca lo habían visto escrito así, con un porcentaje, con evidencia concreta, y ver el problema con evidencia concreta es completamente diferente a sospecharlo vagamente. Parte 2. Las pérdidas que no ves. Quiero hablarte de un concepto que cambió la forma en que veo el trading. Las pérdidas invisibles. No son las pérdidas que ves en el saldo, son las pérdidas que están detrás de las pérdidas, las que las producen, las que las amplifican, las que las convierten en algo mayor de lo que debían ser. Déjame explicarte con algo concreto. Imagina este escenario. Son las 9 de la mañana, abres la plataforma, tienes tu plan, sabes lo que buscas, primera operación del día, señal válida, la tomas, pierde, es una pérdida normal, parte del proceso, dentro del plan, pero entonces pasa algo. Tu cerebro registra esa pérdida y activa algo que no puedes controlar fácilmente. Un impulso. El impulso de recuperar, y ese impulso en los próximos minutos va a producir decisiones que no tienen nada que ver con el análisis. Segunda operación. No hay señal clara todavía, pero el impulso dice que hay que hacer algo. Entras, pierde. Ahora el impulso es más fuerte. Tercera operación, con más dinero esta vez, para recuperar las dos anteriores de una vez. Pierde en 30 minutos, pasaste de una pérdida normal dentro del plan a 3 pérdidas. La última mucho más grande que las anteriores. ¿Cuánto de ese daño vino del mercado? Solo la primera pérdida. El resto vino de ti, del impulso que el cerebro activó después de la primera pérdida y que tú no tenías herramientas para detener. Eso es una pérdida invisible, no la primera, las dos siguientes, las que produjiste tú, sin darte cuenta completamente, sin poder nombrar exactamente en qué momento tomaste la decisión equivocada. Y hay más tipos de pérdidas invisibles, las ganancias que existieron y que dejaste escapar. Tenía una operación ganando, $40 en verde, y la ansiedad llegó, y si el precio regresa y me quita lo que gané, y cerraste antes de tiempo, con $20, el precio siguió moviéndose exactamente como lo habías analizado, llegó al objetivo que tenía definido, con $40 de ganancia, esos $20 de diferencia, no aparecen en ningún lado como pérdida, pero los perdiste. La ansiedad te los cobró sin que lo registraras como error. Parte 3. Los 5 patrones que producen pérdidas sin que lo sepas. Hay 5 patrones específicos que producen pérdidas invisibles en casi todos los traders. No son errores de estrategia, son errores de comportamiento. Y lo más importante de entender es que todo ocurre de forma automática, sin que lo decidas conscientemente, sin que en el momento notes que estás cometiéndolos. Por eso son invisibles. Patrón 1. Opera sin saber exactamente qué buscas. Escucha esto con atención. Puedes describir en una sola oración la condición exacta que necesitas ver antes de entrar a una operación. No en términos generales, no cuando ves una tendencia clara, en términos específicos. ¿Qué tiene que estar pasando exactamente? ¿Qué condiciones tienen que cumplirse todas al mismo tiempo? Si no puedes responder eso con una sola oración específica, no tienes un sistema, tienes una idea de sistema. Y la diferencia entre un sistema y una idea de sistema es la diferencia entre decisiones basadas en criterios claros y decisiones basadas en cómo te sientes en ese momento. Cuando el criterio no es claro, el cerebro llena ese vacío con emoción. Y la emoción dice que esto se ve bien y entras, sin saber exactamente por qué, sin poder evaluar después si la entrada fue correcta o no, porque no había un criterio concreto contra el cual medirla. Patrón 2. Cambias el comportamiento según cómo vas en el día. Esto es más sutil que el anterior. Cuando vas bien, aumenta el tamaño, tomas más operaciones, relajas los criterios porque estás en racha. Cuando vas mal, también cambias, pero en dirección opuesta. Entras con más urgencia, con más tamaño para recuperar, con menos análisis y más desesperación. Caída larga. Ve el problema. En ambos casos, el comportamiento cambia según el estado emocional del momento, no según el plan. Y cuando el comportamiento cambia con la emoción, los resultados son impredecibles, porque no son el producto del sistema, son el producto de cómo te sentías ese día. Patrón 3. No distingas entre pérdida del
del plan y pérdida fuera del plan. Para tu cerebro, una pérdida es una pérdida, pero para tu desarrollo como trader hay una diferencia enorme. Te dice algo sobre las condiciones del mercado, te ayuda a entender cuándo tu sistema funciona mejor. Una pérdida fuera del plan no te dice nada útil sobre el mercado, solo te dice que en ese momento las emociones superaron a la estructura. Cuando no distingues entre las dos, mezclas la información y con información mezclada no puedes mejorar nada, cambias cosas que no deberías cambiar y no cambias cosas que sí deberías. Todo porque no sabes exactamente de dónde vienen tus resultados. Patrón 4. Evalúa los resultados en periodos demasiado cortos. Hoy fue un mal día. Conclusión. El sistema no está funcionando. Esta semana fue mala. Conclusión. Necesito cambiar algo. 3 pérdidas seguidas. Conclusión. Esta estrategia no sirve. Esas conclusiones parecen lógicas, pero son matemáticamente incorrectas. Cualquier sistema con 60% de efectividad puede tener 4 o 5 pérdidas seguidas, no como excepción, como parte normal de la distribución estadística. Cuando evalúas en periodos muy cortos, estás reaccionando al ruido, no a la señal real del sistema, y reaccionar al ruido produce cambios innecesarios, que producen más inconsistencia, que producen más pérdidas, todo porque evaluaste demasiado pronto. Patrón 5, y este es el más silencioso de todos. No tienes registro real de lo que haces, operas, ganas o pierdes, y sigues, sin anotar nada importante, sin analizar qué operaciones siguieron el plan y cuáles no, sin saber en qué horario tus decisiones son peores, sin identificar qué estado emocional precede a tus errores más costosos. ¿Cómo puedes mejorar en algo sin datos reales de lo que estás haciendo? Póliza larga, no puedes. Sin registro, cada semana empieza desde cero, sin memoria de los patrones, sin evidencia de lo que funciona y lo que no, repitiendo los mismos errores, sin poder verlos claramente, porque nunca los escribiste. Parte 4, el número que necesitas calcular. Quiero que hagas algo ahora, no mañana, ahora. Si tienes acceso a tu historial de operaciones o si puedes recordar con honestidad las últimas 20, quiero que las clasifiques. Una sola pregunta para cada operación. ¿Esta operación siguió completamente el plan? ¿Hubo algo que hice diferente? No te compliques si siguió el plan o no siguió el plan. 2 categorías. Ahora suma las pérdidas de las operaciones que no siguieron el plan. Ese número específico, es lo que te están costando tus pérdidas invisibles. Y cuando lo veas claro, cuando lo tengas como un número concreto, algo cambia, porque ya no es una sospecha vaga de que a veces me dejo llevar. Es evidencia, y la evidencia no se puede ignorar de la misma forma que una sospecha. Un trader de mi comunidad hizo ese ejercicio. Llevaba 7 meses operando, meses negativos consistentes. Creía que el problema era la estrategia. Cuando clasificó sus últimas 30 operaciones, encontró que 18 habían seguido el plan. 12 no. Las 12 que no siguieron el plan representaban el 80% de sus pérdidas totales. El 80%, con una estrategia que no cambió, con el mismo mercado, solo separando las pérdidas del plan de las pérdidas fuera del plan. Me dijo algo que no olvidé. Llevaba 7 meses culpando a la estrategia, y resulta que la estrategia no era el problema, era yo. Y eso, aunque duele verlo así, es en realidad la mejor noticia, porque la estrategia no la controlas completamente. El mercado no lo controlas, pero tus decisiones fuera del plan, esas sí las controlas. Y si el 80% de tu problema está en algo que controlas, tienes más poder del que creías. Parte 5, ¿por qué el conocimiento no es suficiente? Aquí viene algo que muchos traders no quieren escuchar, porque implica que saber no es suficiente. La mayoría de los traders que pierden de forma consistente no pierden porque no saben lo que están haciendo mal. En algún nivel lo saben que no deben entrar sin señal, saben que no deben doblar cuando pierden, saben que no deben operar para recuperar, lo saben y lo hacen igual. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme entre saber algo y haber construido el hábito de actuar según ese conocimiento bajo presión. El conocimiento vive en la parte racional del cerebro, pero cuando hay dinero en riesgo, cuando el precio se mueve en tu contra, cuando llevas 2 pérdidas seguidas y el impulso de recuperar es enorme, la parte racional pierde eficiencia y la parte emocional toma el control. Y la parte emocional no conoce tu plan. La parte emocional solo conoce amenaza y respuesta. Eso no es un defecto de carácter, es biología. Y entender eso cambia completamente la forma en que ves el problema. El problema no es que no sabes lo que debes hacer. El problema es que bajo presión no tienes sistemas suficientemente fuertes para que el comportamiento correcto ocurra automáticamente, sin depender de la fuerza de voluntad, sin depender de que ese día esté en tu mejor estado emocional, sin depender de que recuerdes el conocimiento en el momento exacto donde más lo necesitas. Y eso sí se puede construir, no en una semana, pero se construye con estructura, con límites definidos antes de que llegue la
presión, con hábitos que con el tiempo se vuelven más fuertes que los impulsos. Eso es exactamente lo que vamos a trabajar en esta serie. Parte 6, lo que este episodio te pide antes de cerrar. Quiero ser claro sobre algo. Este episodio no te dio soluciones todavía, te dio diagnóstico. Y el diagnóstico siempre va antes que la solución, porque si tratas el síntoma equivocado, el problema real sigue creciendo. Si estás perdiendo dinero y crees que el problema es la estrategia, vas a buscar una estrategia nueva. Y si el problema real era el comportamiento, la estrategia nueva va a fallar también. Como fallaron todas las anteriores, no porque fueran malas, sino porque el problema nunca estuvo ahí. Entonces lo que te pido es esto, una sola cosa. Esta semana, después de cada sesión de trading, hazte estas dos preguntas. Primera, ¿cuántas operaciones siguieron completamente el plan? Segunda, ¿cuántas no lo siguieron? No necesitas hacer nada más todavía, solo observar, porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. Y esta semana, por primera vez quizás, vas a ver el número real, el número que explica una parte importante de tus pérdidas. Cierre y aprendizajes, los aprendizajes de este episodio. El primero, la mayoría de los traders no sabe exactamente por qué pierde. Tiene explicaciones, pero no tiene evidencia real. Y sin evidencia real, no puede cambiar lo correcto. El segundo, entre el 60 y el 80% de las pérdidas grandes vienen de operaciones fuera del plan, no del mercado, no de la estrategia, de decisiones que el trader mismo tomó en momentos donde las emociones superaron a la estructura. El tercero, las pérdidas invisibles son las más caras, no las que ves en el saldo, las que están detrás, las que produjiste tú, las ganancias que existieron y que dejaste escapar, el daño que multiplicaste con decisiones encadenadas desde el impulso. El cuarto, sin distinguir entre pérdidas del plan y pérdidas fuera del plan, no puedes mejorar nada con precisión, porque no sabes de dónde vienen realmente tus resultados. El quinto, evaluar el sistema en periodos demasiado cortos, es reaccionar al ruido, no a la señal real, y reaccionar al ruido produce cambio innecesario, que produce más inconsistencia. El sexto, sin registro real de lo que haces, cada semana empieza desde cero, sin memoria de los patrones, sin evidencia de lo que funciona, repitiendo errores que nunca pudiste ver con claridad. El séptimo, saber lo que no debes hacer no es suficiente para no hacerlo bajo presión. El conocimiento y el hábito son cosas diferentes, y bajo presión, el hábito siempre gana al conocimiento. Por eso el trabajo no es aprender más, es construir los hábitos correctos. Transición al episodio 2. Ahora sabes algo que antes no sabías con claridad, que una parte importante de tus pérdidas no vienen de donde creías, pero hay algo que todavía no respondimos, y es la pregunta que más importa. ¿Por qué sigues perdiendo, aunque ya sabes los errores? No por qué perdiste en el pasado. ¿Por qué sigues? Semana tras semana, aunque ya lo nombraste, aunque ya te prometiste que no lo iban a repetir, aunque ya sabes exactamente qué estás haciendo mal. En el episodio 2 vamos a ir al centro de eso. Vamos a hablar de algo que los libros de trading no explican bien, porque el cerebro humano, bajo ciertas condiciones específicas, toma decisiones que van completamente en contra de lo que sabes. No porque sea descuidado, no porque no te importe, sino por algo mucho más profundo, algo que tiene nombre, que está documentado, que le pasa a casi todos los traders, y que cuando lo entiendas de verdad, vas a dejar de culparte por los errores que repites y vas a empezar a construir lo que realmente los detiene. Eso es el episodio 2. ¿Por qué sigues perdiendo dinero en trading? Soy José Tineo y esto fue el episodio 1 de Estás perdiendo dinero en trading y no lo sabes. Nos vemos en el episodio 2.